Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Vamos a tener hoy día una hora valiosa de poder hablar sobre excelencia operacional y sobre cómo lograrlo en nuestras organizaciones. Eh, una hora puede que se haga un poco corto, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo de hablar de algunos de los elementos clave, algunas cosas que los pueda orientar en la reflexión, en cómo continuar. También por lo mismo yo voy a agradecer que las preguntas vayan poniéndolas en el chat. Yo las voy a ir mirando a medida que aparecen, entonces voy a tratar de abordarlas a medida que vamos avanzando y después al final de nuestro webinar ir recorriendo las que no hayamos podido abordar y tratar de que puedan, de que esta sesión les agregue valor, ¿no? Ya que estamos hablando de excelencia operacional, que esta sesión les pueda agregar valor. Paulina, ¿se está viendo mi pantalla? ¿Me puedes confirmar? Sí, estamos viendo tu presentación. Bien, excelente, muchas gracias. Entonces, bueno, ahí bueno, me presentó Paulina, así que no me voy a detallar no voy a entrar en detalle en esto y me voy a ir directo a la temática que nos convoca, que es excelencia operacional. Y de hecho voy a partir tratando de definir excelencia operacional, porque es un concepto bien amplio, que se entiende de muchas maneras. Por lo mismo, en vez de irme a una definición clásica, voy a partir con la definición de la RAE de cada uno de estos conceptos, la definición de la Real Academia Española. Si buscamos excelencia, lo que vamos a encontrar que significa superior calidad o bondad de algo. Y cuando hablamos de operacional, operacional quiere decir perteneciente o relativo a la ejecución de algo. Entonces una definición súper pura, o sea, lograr que algo en particular sea de superior calidad o bondad. Quiero partir con esto porque a veces existen preconcepciones de lo que es excelencia operacional, y las preconcepciones son múltiples, ¿no? Para empezar, cuando nosotros buscamos excelencia operacional como frase completa, vamos a encontrar una definición probablemente de este estilo: gestión sistémica y sistemática de la seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, productividad, calidad, confiabilidad y excelencia para lograr un desempeño de categoría mundial. Este tipo de definiciones no nos aportan demasiado a veces, se vuelve casi más confuso, sobre todo porque ¿qué significa categoría mundial? ¿No? Nos pone una referencia de algo que es igual de amplio que hablar simplemente de excelencia operacional. En una clase pasada, en uno de los últimos diplomados de excelencia operacional, yo hice la consulta abierta, invité a todos los alumnos a indicar qué entendían por excelencia operacional y esto fue lo que contestaron, ¿no? Las palabras que están más grandes fueron las más indicadas por los alumnos. Mejora continua fue lo principal, ¿no? Productividad, otro de los conceptos relevantes, importantes que aparecieron ahí. Lean, calidad, estrategia, eliminar desperdicio, ¿no? Y ahí podemos ver lo que se entiende en general por excelencia operacional, ¿no? ¿Qué cosa extraño yo en esta nube de conceptos, ¿no? Extraño dos conceptos básicos. Extraño el concepto desempeño, ¿no? Y extraño el concepto cliente, que no aparece aquí. Dos elementos básicos, ¿no? Excelencia operacional, si queremos llevarlos a una definición bien simple, ¿no? Bien simple, una definición de una frase, ¿no? Podríamos decir que es gestión sistémica y continua del desempeño para atender a un cliente. Esos serían los dos elementos claves que yo pondría en la definición. Sacándole un poco conceptos como Lean, como Six Sigma, que a veces uno entiende eso, porque esos son medios, son formas de llegar a la excelencia operacional. La excelencia operacional básicamente es ayudar a la organización a tener un desempeño que pueda satisfacer a un cliente, ¿no? Esa es la esencia de la excelencia operacional. A mí me gustan las definiciones simples de una frase, que nos permiten como volver al corazón de algo y que algo se vuelva simplemente confuso. ¿Por qué sistémica? Porque tiene que incluir todo, no puede limitarse solamente al área productiva, que decía productividad, por eso yo hablo de desempeño, un concepto un poco más amplio. No solamente al área productiva, no solamente a lo que está pasando en una obra o en una planta productiva o en una sucursal, sino que también estamos hablando de lo que pasa en el área de marketing, en el área de recursos humanos, ¿no? Tenemos que englobar a toda la organización. Y continua, porque no es algo que pueda hacerse de vez en cuando, de forma periódica, tiene que ser algo que se integre totalmente a la forma en que trabaja la organización. O sea, formas de involucrar a toda la organización de manera permanente como algo normal,
en la mejora del desempeño para atender a un cliente, ¿no? Para satisfacer a alguien más, que justifique que nuestra organización exista. Eso es excelencia operacional. ¿Cómo alcanzar excelencia operacional? Hoy día igual vamos a hablar específicamente de Lean, pero igual quiero llevar y traducir esto a algo un poco más global, porque Lean es una forma de hacer excelencia operacional. Cualquier forma para poder hacer excelencia operacional va a tener que tener por lo menos 3 componentes si queremos realmente alcanzarlo. Va a tener que tener componentes de filosofía, componentes de cultura y componentes de tecnología. Las 3 grandes ejes de cualquier programa de excelencia operacional. Lo conozcan bajo estos 3 nombres o tal vez bajo otros, ¿no? Pero estos son los 3 componentes esenciales. Lean puede ser el que utilicemos, pero no es el único. Podemos ocupar muchos enfoques de excelencia operacional. Lo importante es que nos preocupemos de tener estos 3 elementos. ¿A qué me refiero con filosofía? Con filosofía me refiero a una manera de pensar o de ver las cosas, una mentalidad. Ese es el primer elemento que tenemos que buscar. Podría ser Lean, podría ser agilidad, que también está muy popular hoy en día, podría ser una combinación o podría ser ninguno de esos y algo propio que nosotros construyamos. Pero necesitamos una forma compartida de ver las cosas que nos ayude a encontrar los problemas, a resolverlos, que nos ayude a analizarlos y sobre todo que nos ayude a alinear a la organización en torno, ojalá, a este cliente, ¿no? A ese gran mantra que tenemos que atender a un cliente. El segundo elemento importante que lamentablemente suele dejarse de lado es el aspecto cultural. Si nosotros queremos lograr excelencia operacional, también tenemos que generar un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caractericen a todo el grupo de la organización. Una forma de comportarnos que esté alineada con esta filosofía y que nos ayude a empujar esta excelencia operacional. Este probablemente es el más difícil también de lograr, porque se trata de transformar la forma en que la gente se comporta, ¿no? Hay que meterse a la psicología incluso de lo que hace que alguien haga una cosa u otra de alguna manera. Y finalmente, lo que todos conocemos y lo más popular que se entiende como excelencia operacional, que son las tecnologías. Y estoy ocupando una palabra acá, tecnología, que se malentiende hoy. Se cree que tecnología significan cosas que tienen Bluetooth o que se enchufan, ¿no? Que funcionan con electricidad. Esa es una visión acotada de lo que es tecnología. La definición pura de tecnología es teorías o técnicas que permiten aprovechar de manera práctica el conocimiento científico. Eso es una tecnología. Y existen un montón de tecnologías para hacer excelencia operacional, un montón de métodos. Herramientas Lean Management a veces, ¿o no? Elementos de Six Sigma, ¿no? Ciclo PDCA, 5S, Value Stream Mapping, ¿no? Y Scrum, ahora si pensamos en agilidad, un montón de métodos o técnicas que nos ayudan a aplicar una filosofía. Y ahí está la clave. Las tecnologías están al servicio de una filosofía y de una cultura. Están ahí para ayudarnos a traducir ciertos conceptos, ciertas formas de ver las cosas a nuestro día a día de manera práctica. Están ahí para ayudarnos a incentivar ciertos comportamientos, ¿no? Una cultura de manera práctica. Pero tienen que ir acompañados de estos otros 2 elementos. Estos 3 elementos funcionan en conjunto. Implementar herramientas y métodos sin una filosofía clara, sin incentivar la cultura, los comportamientos que necesitamos, son la receta para fracasar en la excelencia operacional. Es algo que me toca ver bastante cuando se está implementando una herramienta puntual, sin entender bien la filosofía, sin abordar las barreras culturales que existen. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tal vez esa herramienta, esa tecnología no era la más adecuada, pero como no existe entendimiento de la filosofía, no está el conocimiento para poder detectarlo y se empieza a forzar la implementación de una herramienta que es excelente, pero que no era la más adecuada en este caso y genera muchas barreras. Las personas después creen que la excelencia operacional es una pérdida de tiempo, ¿no? Que no sirve. Y se nos olvida que las tecnologías están al servicio de la filosofía y de la cultura, están al servicio del desempeño de la organización. En el minuto en que se siente que no sirven es porque algo está ocurriendo ahí mal. Entonces quiero abordar cada uno de estos 3, ¿no? Que partimos hablando de manera genérica, pero hablando desde el enfoque Lean en particular, ¿no? Cómo es la filosofía desde Lean, cómo es la cultura desde Lean, cuáles serían esas tecnologías desde la perspectiva Lean y cómo trabajan en conjunto, ¿no?
Y voy a partir con la filosofía, que es el elemento clave para partir, la verdad. O sea, para poder alinearnos tenemos que tener claridad respecto a hacia dónde queremos llegar, ¿no? ¿Cuál es esa forma de pensar que va a orientar todas las decisiones que vengan después? Dijimos que filosofía es una forma de ver las cosas, ¿no? Lean es una forma de ver las cosas. Es una palabra en inglés, lean, ¿no? Lo estoy pronunciando en inglés, porque significa algo distinto, lean, y no queremos confundirlo. Y muchos me dicen, ¿qué es lean? ¿No? Busquemos una definición de una frase de lean. Si yo lo busco de nuevo esto, Wikipedia, voy a encontrar algo así. Filosofía, cultura, conjunto de conceptos, métodos, herramientas y técnicas, y esto es cierto. Lean tiene elementos filosóficos, tiene aspectos culturales, tiene muchos métodos y técnicas muy conocidos para abordar la excelencia operacional. Pero esta definición me la podría usar para definir cualquier enfoque de excelencia operacional. Yo podría definir agilidad de esta manera. ¿Qué es agilidad? Una filosofía, una cultura, un conjunto, ¿no? Podría definir Six Sigma de esta manera también. Una filosofía, una cultura, un conjunto de conceptos. O sea, si bien la definición es cierta y enmarca Lean dentro de este pool de posibles enfoques para abordar la excelencia operacional, no es una muy buena definición porque no nos muestra qué es lo distintivo de esta filosofía en particular. Entonces, voy a tratar de definirlo de otra manera, no con esta, ¿no? No con esta que las que encontrarían si es que fueran a buscar qué es Lean en Wikipedia, ¿no? Y voy a partir con la palabra en sí misma, ¿no? La palabra en sí mismo, Lean. Si yo traduzco Lean al español, el concepto Lean, la traducción es magro, esa es la palabra, ¿no? Significa magro. Magro, una palabra que no usamos mucho aquí en español, ¿no? Que significa sin grasa, ¿no? Nosotros nos referimos como magros a las carnes, por ejemplo, ¿no? Una carne magra, una carne que tiene poca grasa. Pero esa traducción es un poco incompleta, ¿no? Lean significa, magro significa sin grasa, pero cuando uno ocupa la palabra lean, sobre todo en inglés, también se utiliza para otra parte de esta definición. Cuando uno tiene una carne que es magra y que tiene poca grasa, tiene harta carne, ¿no? Tiene harto músculo. En español no nos referimos a las cosas musculosas como cosas magras o sin grasa, sin embargo, es parte de la definición y en inglés sí se usa también de esa manera. A los atletas se les llama lean, ¿no? Los atletas son lean también. Entonces existe una segunda parte de esta concepción, aparte de magro y sin grasa, lean también significa ágil, musculoso, ¿no? Significa que tenemos capacidad de repetición, ¿no? Que tenemos músculo, que tenemos estándares, que podemos replicar y sostener comportamientos en el tiempo, también significa eso, ¿no? Una palabra que trata de englobar muchas cosas, ¿no? De englobar una forma de pensar, pero que ya esta definición nos ayuda a acercarnos a qué es lo que quiere buscar. Queremos tener menos grasa, eso significa que queremos tener menos defectos, ¿no? Menos tiempos de espera, menos accidentes, menos cosas que nos detienen, que nos hacen pesados, porque queremos ser más ágiles, queremos poder movernos con facilidad como organización, queremos poder adaptarnos a un cliente, queremos poder sostener nuestro desempeño en el tiempo, ¿no? Con músculo. Todo eso se está tratando de reducir a esta palabra básica que es Lean. Una forma sencilla que se suele definir Lean es hacer más con menos. Pero hay que tener cuidado, porque hacer más con menos se podría interpretar como hacer más con menos personas, que no es el caso, ¿no? Sobre todo en la filosofía Lean, pero en general en la excelencia operacional, nunca es hacer más con menos personas, es hacer más con menos grasa, y la grasa son las esperas, los reprocesos, los defectos, todo eso son grasa. Las personas son un pilar en general en la excelencia operacional, se les protege bastante. ¿Quién querría hacer excelencia operacional si es que haciéndolo ponen en peligro su propio trabajo o el de sus compañeros, ¿no? Nadie querría participar si ese fuese el caso. Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces, ¿cómo hacer una definición de Lean que nos diga qué es lo distinto de esta forma de pensar que tiene Lean en una frase, ¿no? Sin confundirlo con ninguno de los otros modelos de excelencia operacional? Bueno, esta es la definición que a mí me gusta, ¿no? Ser Lean es eliminar pérdidas con la meta de crear valor. Pérdidas se refiere a todo lo que no nos está aportando directamente al desempeño y atender a este cliente. El valor es lo que el cliente valora, lo que él necesita, lo que él quiere. Entonces esta mezcla de estos dos conceptos que están destacados incluso ahí,
son lo que nos muestra la diferencia del pensamiento Lean respecto a otras formas de pensar. Si uno piensa en Six Sigma se centra en eliminar variabilidad y eliminar defectos. Ese es el corazón, ¿o no?, la esencia de su forma de abordar la excelencia operacional. Si uno mira la agilidad tiene que ver con adaptarse a un cliente cambiante, ¿no? Tiene que ver con adaptabilidad, tiene que ver con aprendizaje rápido, ¿no? Con ciclos rápidos de aprendizaje. Cada uno de estos enfoques tiene una forma central de orientar la forma en que ve todos sus procesos y con eso guiar la excelencia operacional. En el caso de Lean, tiene que ver con afinar el ojo y empezar a encontrar las pérdidas que tenemos integradas en nuestra organización y también afinar el ojo y mirar más al cliente y entender que lo que justifica que existamos como organización es que creamos valor para alguien, que le resolvemos un gran problema a alguien. Todo lo vamos a mirar bajo esos ojos. Una forma sencilla, ¿no?, de entender qué es lo que nos está proponiendo entonces esta visión Lean, y que me gusta mucho porque nos lleva a algo bien, bien sencillo, ¿no?, la esencia de Lean. Es que no se trata de ser optimista y ver el vaso medio lleno, pero tampoco es ser pesimista y ver el vaso medio vacío. Un pensador Lean que entiende la filosofía de Lean, lo que hace al ver un vaso a la mitad como este, es que se cuestiona, primero, que hay una pérdida. Tengo más vaso del que necesito. Eso es lo que piensa un pensador Lean. Yo podría hacer llevar esta misma cantidad de agua con un vaso más pequeño. Entonces lo que hace aquí es quitarle el optimismo, el pesimismo al día a día y empezar a ver el proceso de otra manera. Yo veo el proceso buscando esas pérdidas, pero también veo este vaso y también podría encontrar una oportunidad para crear valor. Oye, ¿sabes qué? Yo podría llevar más agua en este vaso. Tengo capacidad para llevar más agua. Cliente, ¿dónde estás? ¿Te sirve más agua? Te puedo llevar más agua. Te podría atender mejor tal vez. Eso es lo que hace el pensador Lean. Qué distinto sería si es que todos en la organización enfrentaran su día a día pensando de esta manera. En vez de ver las cosas como buenas o malas, estar buscando las pérdidas y estar buscando las oportunidades de agregar más valor. Eso es lo que hace diferente el pensamiento Lean de otras filosofías. ¿Por qué es esta una filosofía particular que estamos hablando hoy día, que partimos hablando de excelencia operacional en general? Porque en general Lean aplica a todas las organizaciones. Partió en un mundo muy puntual, ¿no? Partió en el mundo de Toyota, partió en el mundo de la manufactura, pero hoy en día Lean se aplica para poder implementar mejoras en el área de la salud, en el mundo de la construcción, en el mundo de la minería, en los proyectos TI también, ¿no? Muchísimo, incluso Lean Startup, ¿no? El Lean aplicado al mundo del emprendimiento, el desarrollo de nuevos negocios, ha tomado mucha fuerza en los últimos 5 años y se está usando cada vez más. Y en nuestro país, Lean es el enfoque de excelencia operacional que utilizan empresas muy importantes, icónicas, como Metro de Santiago, como Codelco, ¿no?, como Entel utiliza Lean de manera importante en muchos de sus procesos. El Banco BCI también, la TAM ha tenido esfuerzos importantes asociados a Lean. Todo el grupo Falabella, ¿no?, Sodimac, Seguro Falabella, los TOTUS, tienen un enfoque de excelencia que incluye Lean, que incluye algo de agilidad, y podría seguir mencionando un montón más, ¿no? Estoy presentando hoy día particularmente Lean porque se está volviendo cada vez más un estándar de industria, el ir pensando hacia allá. Aquí les voy a mostrar una pequeña tabla que muestra 3 tipos de modelos de producción. El modelo de producción artesanal, que es el original de todos los procesos que conocemos hoy día, partieron siendo artesanales. Incluso los servicios, ¿no? El doctor que atendía en su propia consulta y que hacía el proceso entero, ¿no? Tal cual un artesano, ¿no? La producción en masa, la revolución más grande que hemos tenido del mundo productivo, que introdujo Ford en su minuto y que introdujo las líneas productivas, ¿no?, de producción en masa, y la producción Lean. Y la estoy comparando porque quiero hacer énfasis en algunos elementos de cómo esto ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Para empezar, fíjense la focalización, ¿no? Estamos hablando de una producción que inicialmente se enfocaba en la tarea, después en el producto, y hoy la producción, y en particular la producción Lean, se enfoca en el cliente, en atender a un cliente, ¿no? Pero fíjense aquí en el objetivo.
el objetivo de cada una de estas formas de producir. Sobre todo fíjense en el que está al medio, la producción en masa, cuyo objetivo es reducir costos y aumentar eficiencia. Es probable que esa frase para muchos de ustedes es muy conocida. Es probable que esté dentro de las mantras o de los principios que se exponen en su organización asociados a la excelencia operacional, ¿no? Reducir costos y aumentar eficiencia. La producción Lean no busca eso. Me van a decir, ¿pero cómo? No, no busca eso. La producción Lean, como vimos en esa definición, busca eliminar pérdidas y agregar valor. Que no significa que no queramos reducir costos y aumentar eficiencia. No, lo que pasa es que Lean reconoce que lo más importante es satisfacer a un cliente. Por lo tanto, yo no voy a aumentar eficiencia de cosas que no están ayudando o aportando a satisfacer a ese cliente. Yo no voy a reducir costos de cosas que están aportando de forma directa o no a satisfacer ese cliente. Quiero reducir costos de las cosas que no aportan al cliente, primero. Quiero aumentar eficiencia de las cosas que le aportan a ese cliente. Entonces, en vez de decir esto que está acá, reducir costos y aumentar eficiencia, yo le voy a poner una capa por sobre eso. Voy a decir, voy a eliminar pérdidas. Es decir, voy a reducir costos y aumentar eficiencia, pero de lo que no le sirve a mi cliente. Es más importante capturar eso primero. Y voy a agregar valor. Agregar valor es que voy a tratar de atenderlo mejor. Entonces, voy a tratar también de reducir costos y aumentar eficiencias, pero las cosas que les sirven, ¿no? Entonces, yo no voy a estar mejorando procesos que tal vez debería eliminar, por ejemplo, que es algo muy común hoy. Y lamentablemente caemos en tener procesos que están ahí de manera histórica porque siempre se ha hecho así, que tal vez ni siquiera se justifiquen que estén hoy día, y los empezamos a trabajar, hacemos transformación digital para el proceso, ¿no? Los automatizamos, resulta que tal vez ese proceso ni siquiera debería existir. Antes de reducir costos y aumentar eficiencia, nos vamos a preocupar de entender muy bien cómo estamos agregándole valor a un cliente. Eso es lo primordial. Vamos a mirar todo como pérdidas y como valor. ¿Se fijan la diferencia? Una forma de alinearnos a todos en torno a nuestro objetivo último, que es atender a un cliente, previo a esta visión más simple de costo y eficiencia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tal vez cuando tenemos producción en masa, alguien al inicio, cuando se estaba creando la industria, definía qué quiere el cliente y después se establecía una línea productiva para poder lograrlo. Y eso después se le reducía el costo y se le aumentaba la eficiencia. Pero ahí estaban asumiendo que esa definición de valor inicial que se hizo se mantenía constante y permanente. Y eso ya no ocurre. Nuestros clientes cambian todo el rato. Las condiciones de nuestro entorno cambian todo el rato. Lo que nuestro cliente quería hace 2 años no es lo que quiere hoy. Imagínense cómo han cambiado los paradigmas de nuestros propios clientes con la pandemia que hemos tenido. O sea, estamos hablando de clientes, algunos que tal vez se negaban a trabajar online y que hoy día ya lo integraron como una parte normal de sus procesos. Eso significa que algunas cosas que antes eran consideradas básicas y que no podíamos eliminar, hoy día sí son eliminables. Y también que algunos canales que antes no teníamos, hoy son requisitos. El canal online, el poder trabajar a distancia, son requisitos casi hoy día para nuestros clientes. Cambió la definición de valor, por lo tanto las cosas que hay que eliminar, las cosas que hay que reducir, las cosas que hay que aumentar la eficiencia también cambiaron. No podemos tener una forma de excelencia operacional ya hoy en día que se limiten al entendimiento original que teníamos del cliente. Necesitamos estar continuamente mirando lo que necesita, ¿no? Eso es lo que nos dice esto. Otro cambio importante que nos presenta este enfoque Lean de abordar nuestro trabajo, ¿no? Es la forma en que aborda el mejoramiento. En la producción artesanal, el mejoramiento continuo era determinado por un maestro que manejaba la producción de principio a fin, que hacía el trabajo con sus manos, dependía de su expertise cómo se hacía, ¿no? En la producción en masa, eso cambió. En la producción en masa ya no teníamos artesanos expertos, teníamos personas que sabían hacer bien una parte del proceso muy especializada, específica, ¿no? Y que lo repetían muchas veces durante el día. Apretar una tuerca muchas veces, ¿no? Dentro de una línea productiva. Por lo tanto, el mejoramiento pasó a ser algo que se hacía de forma periódica, no continua, ¿no? De vez en cuando, y muchas veces determinado por un experto, alguien externo que venía a evaluar lo que se estaba haciendo. En la producción Lean volvemos a mirar la mejora como algo que tiene que ser hecho de forma continua
y además determinado por cada trabajador sobre su propio trabajo, como un empoderamiento nuevamente del trabajador, que tiene que poder, tiene que tener la responsabilidad de mejorar su proceso, pero también el derecho a hacerlo, ¿no? Que no requiere de un experto necesariamente para poder proponer algo distinto, tiene derecho a a proponer, a ser escuchado, a ser entrenado para poder mejorar sus propios procesos, a tener medios para poder hacer eso, eh, y empoderarse, ¿no? Realmente de su propio proceso. Entonces, algunas de las diferencias importantes que podemos ver dentro de cómo el pensamiento Lean aborda desde la filosofía la excelencia operacional. Entonces, cuando hablamos de Lean, la filosofía tiene que ver con entender qué es lo que es el valor, con entender qué cosas son pérdidas, y con, además, poder traducir algunos principios básicos a la forma en que trabajamos en el día a día. Y existen principios de Lean que nos ayudan a llevar a la práctica, a cada una de nuestras tareas, esta visión de valor y pérdida. Pero la filosofía es el punto inicial. La filosofía es lo que nos ayuda a alinearnos, lo que nos ayuda a todos a entender por qué tenemos que hacer algo de una manera y no de otra. Que es bien importante la excelencia operacional, ¿por qué tengo que cambiar, ¿no? Bueno, porque tenemos que agregar valor, porque hay un cliente, porque hay cosas que son pérdidas. Pero también necesitamos tener una cultura si queremos tener y alcanzar excelencia operacional. Cultura es, como habíamos visto en estas definiciones iniciales, es un conjunto de conocimientos, de ideas, tradiciones o no, compartidas por un grupo de personas. Por lo tanto, si bien hay parte de la cultura que viene de antes, ¿no? Hay parte de la cultura que viene predefinida, por ejemplo, ¿no? Déjame volver a poner la definición esta. Viene predefinida por nuestro origen, ¿no? Uno comparte ciertos elementos culturales dependiendo del país en el que nació, del colegio en el que estudió, de la profesión a la que se dedica. También uno puede generar cultura puntual para una organización, incluso para un equipo. Uno puede tener un conjunto de costumbres que nos caractericen. Pero esto no es algo que se haga, que deba ocurrir solamente de forma natural, también debería ser intencionado. Por supuesto, cuando un equipo lleva mucho tiempo juntos, van generando una cultura, pero yo puedo intencionar eso, yo puedo dar indicaciones y buscar instancias para crear una forma, un comportamiento compartido entre las personas. Cuando estamos hablando de excelencia operacional, y aquí esto no es solamente de Lean, es de excelencia operacional como un todo, lo más importante es que cambiemos la forma en que abordamos los problemas. Ese es probablemente el elemento cultural que vamos a tener que luchar al principio. Porque normalmente abordamos los problemas con baldes, con parches, ¿no? De forma intermedia. Y eso no es porque no queramos resolver el problema de raíz, es porque culturalmente tenemos comportamientos y formas de abordar el problema que incentivan que ocurra esto, y no que resolvamos los problemas de raíz. Esta es la gran batalla de la excelencia operacional, cambiar la forma en que la gente aborda los problemas. Y para explicar un poco más esto, voy a hacer una analogía para que entendamos por qué puse un balde. Mi analogía es esta, que en general los problemas se parecen mucho a las goteras. ¿En qué sentido? En que, para empezar, uno descubre el problema cuando ya hay un charco, ¿no? La gotera en sí misma es difícil de encontrar, pero cuando empieza a generar un dolor, cuando empieza a molestar, ahí aparece el problema. Eso no significa que el problema se creó en ese minuto. El problema probablemente viene hace rato, ¿no? Hace rato hubo algo que no quedó bien, que empezó a filtrar y que se tradujo en esta gotera. Es importante entender eso, ¿no? El problema no aparece en el minuto en que lo encuentro, el problema ya existía, ¿ya? Entonces no saco nada con enojarme con la persona que trae el problema a la mesa, ¿sí? No es el causante del problema, el problema ya venía, pero como los problemas son como goteras, los descubrimos cuando ya nos duelen, entonces en general el problema siempre es urgente, lo descubrimos cuando ya está generando costos adicionales, cuando ya está generando dolor. ¿Qué es lo otro que pasa? Es que la persona que encuentra la gotera rara vez es la persona que tiene las atribuciones o el conocimiento necesario para poder tapar la gotera. Rara vez. Sin embargo, en general le pedimos a esa persona que lo resuelva, ¿no? Se ve obligado a hacer algo al respecto, a pesar de que no tiene la atribución o el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Puede poner un balde. Un balde, una solución parche.
Las soluciones parche pueden ser bien efectivas y a veces son necesarias para partir. Necesitamos parar el dolor acá, necesitamos parar de sangrar, ¿no? Entonces ponemos un balde y el balde es económico y funciona, pero funciona por un tiempo. Obviamente no estamos resolviendo el problema de raíz. Pero se fijan cómo naturalmente nos llenamos de balde porque las personas que encuentran los problemas o no son las personas que pueden resolverlo o no se atreven a traer el problema a la mesa porque van a ser culpados por el problema, o no les hemos dado atribuciones o conocimiento necesario para poder hacer algo distinto que poner un balde. Entonces el balde es muy noble, ¿no? No es malo en sí mismo, ¿no? Es la forma en que tenemos de rápidamente poder seguir funcionando. Voy a llevar esto a algo más tangible, ¿no? Si bien imagino que aquí tengo gente de un montón de industrias, y no les pregunté porque son hartos los que están participando, entonces partí directo con la clase. Imagínense tener que aprobar un presupuesto o pedir una compra, un proceso de compra. Todos deben tener algún tipo, ¿no?, de aprobación. Debería yo poder subirlo al sistema y seguir el conducto regular y que esto resulte, pero muchas veces, para que realmente me aprueben esto en el tiempo que corresponde, además tengo que llamar por teléfono a alguien, ¿no? Y tengo que ir a hablar con la secretaria y decirle, oye, necesito que me apruebes esto, y mandarle varios correos, y hacer varias cosas adicionales para asegurar que este proceso que debería funcionar, funcione. Esos son baldes, ¿no? El proceso no está funcionando, hay algo malo en el proceso, pero como queremos lograr nuestro objetivo, a pesar de que no podemos cambiar la forma en que se aprueba esto oficialmente, buscamos formas alternativas de llegar igual al resultado, ¿no? Tenemos una barrera al frente, aprendemos a dar la vuelta, caminamos el doble, nos cansamos más, no tendríamos por qué, deberíamos ir directo, sin embargo aprendemos a poder trabajar hacia el lado. Lamentablemente este balde representa a veces la tolerancia que tenemos con los malos procesos, que en vez de exigir el cambio del proceso, aprendemos a vivir con ello, aprendemos a vivir con balde. Además, incluso si justamente la persona que encuentra este problema, ¿no?, fuesen ustedes, y sí pueden hacer algo al respecto, y sí pueden tapar la gotera, puede que igual tapar esa gotera no resuelva el problema, porque los problemas son el resultado de una cadena de eventos, ¿no? Y a veces llegar a la causa raíz de este problema, lo que originó el evento, puede ser muy difícil. Es muy difícil encontrar la causa raíz de un problema, más difícil todavía tapar, solucionar la filtración original, no solamente tapar la gotera, ¿no? Entonces incluso eso podría simplemente correr el problema para el lado. ¿Qué es lo que ocurre? El balde se llena. Y si no hemos cambiado la forma en que nosotros nos comportamos y nos enfrentamos a los problemas, lo que va a ocurrir entonces es que cuando queramos resolver esto, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar más balde, ¿no? Más parches para solucionar este problema. Y después, en vez de, cuando esto se vuelva a pasar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar más balde nuevamente. Y cuando alguien finalmente vea esto y se canse y diga, suficiente, no quiero más esto, esto es demasiado prehistórico, nos estamos parando de parchar y parchar el problema, busquemos una solución permanente. Si no hemos cambiado la cultura que tenemos, si no hemos cambiado la filosofía que tenemos, lo que vamos a hacer es que vamos a invertir en un mega balde. Y ahora no hay que cambiar el balde en mucho tiempo. Pero esto es grasa. Esto nos hace pesados. Esto hace que después no tengamos incentivos para cambiar la forma en que hacíamos originalmente el proceso, porque esto ya nos salió caro, no queremos cambiar, queremos ocupar el megabalde que compramos, ¿no? Qué difícil nos hace esto adaptarnos. Se está volviendo muy popular la transformación digital ahora. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que llega alguien y dice, oye, esto es prehistórico, megabalde, no, pongámosle algo de tecnología, y si no hemos sido capaces de cambiar la forma en que abordamos este problema inicialmente, lo que vamos a terminar haciendo es que vamos a ponerle una bomba automática a este balde, que saca el agua, y por lo tanto ahora nunca más va a haber que cambiar el balde. No queremos esto, ¿no? Esto pasa en las organizaciones todo el rato, y empezamos a optimizar procesos que en sí mismos ya no mejoraban, ya no estaban atendiendo a nuestro cliente como quisiéramos. Queremos, obviamente, tapar la gotera. ¿Cómo hacer eso? Para poder cambiar la mentalidad necesitamos partir cambiando el ambiente. Necesitamos crear ambientes sin restricciones. Un ambiente sin restricciones donde podemos abordar los problemas de otras maneras. Y aquí quiero hacerles una pregunta, y ahí me pueden colocar en el chat cuál se cumple en el caso de ustedes, ¿o no? ¿Han escuchado la frase, no me traigas problemas, tráeme soluciones? Esta pregunta yo la suelo hacer en las clases.
y les pido específicamente a los alumnos, les digo, oye, díganme si no la conocen, si la han escuchado, si se las han dicho, o si ustedes la han dicho. Y nunca he tenido a alguien que me diga que no la conoce. ¿Ah? Y se reparten entre los otros tres. La mayoría lo ha escuchado y típicamente como un 20% dice me lo han dicho y un 20% más dice yo también lo he dicho. ¿No? Y esta frase es una frase súper bien intencionada. Busca que la gente sea más proactiva, busca invitar a que la gente proponga y que no se quede solo en la queja. ¿No? Entonces, no me traigas problemas, tráeme soluciones. De nuevo, una frase noble, bien intencionada. Sin embargo, es un perfecto ejemplo de por qué los problemas no los resolvemos. Sí, ¿pero cómo? Sí. Y si alguno de ustedes lo ha dicho, no se sienta mal, le voy a invitar a cambiarlo un poco. Pueden seguir diciendo una versión de esta frase, pero quiero que le quiten el no. Digan, tráeme problemas, pero también tráeme soluciones, ¿no? Pero tráeme los problemas, quitémosle el no, porque sin darnos cuenta, esta frase es un excelente ejemplo de crear restricciones para hablar de problemas. Estoy diciendo, no me traigas problemas, tráeme soluciones. ¿Qué pasa si no conozco la solución? Entonces no digo nada. Eso estoy diciendo. Eso le están diciendo a sus trabajadores. Si no sabes la solución, no me digas nada. No es la intención original, ¿cierto? Pero es lo que estoy diciendo. ¿Y saben qué? Es más que posible, muy probable que él no sepa cómo solucionarlo. ¿Ya? Y si es que sabe, puede que no sea la mejor solución tampoco. Queremos que nos traiga el problema igual. Siempre. ¿Ya? Porque tal vez la solución la tengan ustedes, o alguien más, o la construyamos en conjunto. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a cambiar ese ambiente, ese aspecto cultural, esos comportamientos. Esta frase lamentablemente es media nociva, porque hace que las personas no traigan los problemas. Yo me imagino que aquí en el público debo tener varios líderes de equipo, ¿no? No quiero que escuchen esta clase pensando solamente en cómo sus jefes los tratan a ustedes. También quiero que ustedes piensen en cómo ustedes, ¿o no?, generan comportamiento en sus propios equipos, como líderes o como pares. Cuando decimos este tipo de cosas, cómo vamos coartando y poniéndole condiciones a hablar del problema. No debería haber ninguna condición para hablar del problema. Nos conviene conocer el problema, tenga la solución, no tenga la solución, sea grave, sea simple, siempre queremos saber el problema. Este es un ejemplo, pero hay varias más. Uno de mis jefes, de mis primeros jefes, que por lo demás, excelente jefe, gran mentor, en esa época me decía a mí, Daniela, no te preocupes, ocúpate. Que es como otra versión de esta frase. Me gustaba la frase igual, yo la tomaba desde el lado positivo, ¿no? Me decía como, hazte cargo, ¿no? Empodérate. Me gustaba esa parte, pero también hoy en día, que si yo soy jefa y me toca liderar a otro, yo les digo, si puedes ocuparte, ocúpate, pero si no puedes ocuparte, preocúpate igual y hazme preocuparme a mí, ¿no? O sea, dime el problema igual. No es obvio que tengas que hacerte cargo solo, para eso estamos, ¿no? Para resolverlo. Resolver problemas sin importar de dónde venga, ese es el mantra de la excelencia operacional, ¿no? Gestión sistemática y continua del desempeño. Resolver problemas sin parar, eso es excelencia operacional. Entonces, incluso si es en broma, que alguno me decía por ahí en el chat, ¿o no? Vamos a tratar de quitarle esto, ¿no? Y de hecho la próxima vez que alguien les diga esto, que lo escuchen, díganle, oye, pero si no sé la solución, ¿quieres que te diga el problema igual? Háganle ver, ¿no? Háganlo ver, ustedes cambien la forma en que lo van presentando, quitemos las condiciones para resolver el problema. Ahora, hay un comportamiento, que no hay una frase asociada, pero hay un comportamiento que yo creo que es uno de los que más hace que los problemas se dejen de decir, y es medio divertido incluso, porque yo lo veo pasando todo el rato, yo creo que todos lo sabemos, y es que el que dice el problema lo vamos a calzar con tener que solucionarlo. Entonces tenemos reuniones, estamos todos mirándonos las caras, todos sabemos que está pasando algo grave ahí al lado, y nadie dice nada. El primero que se quiebre y diga algo va a tener el cacho, ¿no? Va a tener que resolverlo. Entonces todos callados, esperando a que la bomba explote. Qué absurdo, ¿no? Qué absurdo. ¿En qué minuto decidimos que el que lo dice lo tiene que hacer? Qué absurdo eso. Y cómo eso genera que las personas no quieren decir nada para no tener más carga de trabajo. Debería ser al revés. El primero que dice el problema gana, ¿o no? Deberíamos premiarlo, debería haber un incentivo fuertísimo para ser el primero en decir cuando algo no está funcionando y no que esperemos a que explote. Porque la persona que tiene que resolver el problema podría ser el mismo que lo dijo, podría ser, pero no es por eso. Vamos a escoger la persona más adecuada para resolverlo, entre todos, y probablemente va a ser un equipo, no una persona. No puede tampoco ser
una limitante para poder traer el problema a la mesa, pensar que entonces voy a tener más trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que crear un ambiente sin restricciones y miedo. ¿Cómo tenemos que partir? Esta es una tabla para partir, ¿no? Si hacen algún curso diplomado conmigo, van a volver a ver esta tabla y la van a volver a ver muchas veces. En mi organización, en GPRO, esta tabla yo la repito casi en cada instancia porque es difícil y porque creo que simplifica o no, y presenta de una manera muy simple los elementos básicos que yo espero en mi organización, pero que además yo los invito a que busquen en la suya. Para empezar, vamos a dejar de hablar de quién es el problema y siempre vamos a hablar de cuál es el problema. Esto es súper difícil, pero hay que forzarnos a parar el buscar al culpable. Cuando queremos resolver problemas, saber quién lo hizo o quién fue sirve de muy poco, porque el problema no es la persona, es el proceso asociado, ¿no? Tenemos que mejorar procesos para que las personas no puedan cometer los errores, ¿no? Tenemos que mirarlos desde otro punto de vista. Y además porque si hablamos de quién es el problema, nadie va a traer el problema a la mesa porque o están poniendo en riesgo su propio trabajo o son los acusetes y nadie quiere ser el acusete del compañero. Entonces no podemos hablar de quién es el problema. Esto es lo primero que vamos a tener que sacar de nuestro lenguaje. El segundo elemento es que nos tenemos que enfocar en desarrollar soluciones y no quedarnos pegados en juzgar o asumir. Es que no quería, es que no está alineado, ¿no? Tenemos que tratar de evitar ese tipo de comentarios y hablar de qué hacemos al respecto. En tercer lugar, tenemos que aprender a describir los problemas, aunque sea incómodo al principio. No es rico hablar de problemas, ¿no? A nadie le gusta, incómodo, molesta un poco, describir lo que pasó mal, queremos dar vuelta a la página. Tenemos que acostumbrarnos y se tiene que volver algo normal, poder hablar y describir lo que no funcionó. Y aquí ustedes pueden partir, o sea, parte con tener la valentía de cuando algo no funcione y algo salga mal y uno estuvo involucrado, poder decir, ¿saben qué? Yo creo que lo que pasó aquí es que yo no hice esto o me faltó esto que está acá. Y ese ejercicio individual lo van a ir copiando, imitando a los demás, van a ir sintiendo que se puede hacer, ¿no? Yo puedo explicitar lo que faltó y de esa manera obtener ayuda también para desarrollar soluciones y que no se queden pegados en que fui yo, sino que nos ayudemos a buscar la forma de hacerlo, ¿no? Tenemos lamentablemente una costumbre de ocultar los problemas. E incluso yo creo que alguno de ustedes puede que entienda su trabajo como ocultar el problema, porque los jefes les dicen no me traigas problemas, tráeme soluciones, me están diciendo que los problemas no se noten. No es su trabajo, al contrario, ¿no? Su trabajo es traer los problemas rápidamente y a tiempo. Ojalá antes de que haya un charco, ojalá ver la gotera y la filtración ocurriendo, ¿no? Es afinar el ojo para traer el problema de manera lo más proactiva posible, ¿no? Esa es la mentalidad que queremos cambiar. También tenemos que aprender a hablar abiertamente de los problemas, permitir a todos saber qué es lo que está pasando, no trabajar con verdades parciales, no tener ese tabú de que hay que hablar del problema oculto en una sala solo entre dos, sino que entender que colaborativamente entre todos vamos a lograr mucho más, que hay que tener acceso a la información, que todo individuo en la organización debería entender cuál es su desempeño, de manera objetiva, debería tener acceso a entender si lo que él hace está bien o está mal, debería tener una forma de poder capturar diariamente si lo que él hace aporta o no a la organización. Qué injusto que no tenga esa información, qué injusto cuando los trabajadores no saben cuál es su productividad diaria, es injusto que no tengan una forma de entender si es que están alineados o no con el objetivo de la organización. Y eso no es fácil de conseguir, no es fácil buscar formas de traducir las métricas organizacionales a algo tangible para cada trabajador, pero es fundamental si queremos que ellos puedan hacer excelencia operacional, tienen que poder ver eso también. También queremos ver los problemas como oportunidad. Y esto no es solamente una frase bonita de profesor o de consultor, es un mantra que hay que tener. Yo creo que no podría dormir tranquila si pensara los problemas solo como problemas. ¿Ah? Cuando un problema me lo traen a la mesa, por más grave que sea, yo me recuerdo a mí misma que el problema ya existía, y por lo tanto lo único que cambió ahora que me lo trajeron a la mesa, por muy angustiada que esté, es que ahora podría hacer algo al respecto porque sé que existe. Potente. Oye, podría hacer algo. Y si no hago nada, no va a cambiar nada, va a ser como que no hubiesen dicho nada. Entonces, ¿qué saco con angustiarme, con enojarme, con retar al que lo trajo? Si es que finalmente es una oportunidad saber que el problema está ahí. El problema ya existe. Grabémonos eso en la cabeza, ¿no? Y fíjense que hace poquito estaba hablando con
con un equipo de abogados que descubrió algo bien terrible ese día. Había algo que había cambiado hace poco, no se habían dado cuenta, implicaba que muchos de sus contratos estaban malos de lo que estaban haciendo. Y estaban, pero angustiados. Y yo le dije, oye, pero esto es buena noticia. Y casi me mataron. Pero ¿cómo va a ser buena noticia enterarnos que no sé cuántos contratos están malos? Y le digo, ya, pero ¿cuántos de estos puedes arreglar antes de que sigan el proceso? ¿Cuántos más habrían quedado malos si no te hubieses dado cuenta hoy día? Sí, claro, podríamos habernos dado cuenta hace mucho tiempo, pero es buena noticia que nos dimos cuenta hoy día y no mañana, ¿no? O sea, ¿qué podemos parar? ¿Qué podemos detener? ¿Qué podemos hacer ahora distinto mañana? Todo eso son oportunidades. También queremos ser proactivos y no apagar incendios nomás. O sea, queremos ojalá salir a buscar filtración y no esperar a que aparezcan los charcos de la gotera. La excelencia operacional tiene mucho que ver con esto también. Vamos a salir a buscar los problemas, porque están ahí. Lo que pasa es que no los estamos viendo. Vamos a entrenarnos para encontrar problemas, para detectarlos tempranamente, para definirlos bien y para crear procesos de resolución, porque los problemas están ahí. Y finalmente, y esta es la más importante de todas, el proceso es el problema, no la persona. Y esto es muy importante, está alineado con el primero que vimos acá. Incluso si alguien está cometiendo un error, muchas veces, en vez de preguntarnos quién fue, quién está cometiendo el error, yo los voy a invitar a preguntarse por qué puede cometer un error. En el fondo, ¿qué proceso no está evitando el error? ¿O qué podríamos cambiar en el proceso para ayudar a esta persona a no cometer el error? ¿Qué tipo de estándares tenemos? ¿Qué tipo de capacitación tenemos? ¿No? ¿Por qué puede cometer el error? Esa pregunta, ese cambio de mentalidad de preguntar quién lo hizo y por qué pudo hacerlo, hace que las soluciones que se construyen sean mucho más potentes, que se puedan sostener en el tiempo, que ese desempeño después impacte, ese mejor desempeño impacta a todos y no solamente al individuo, porque mejoramos el proceso. Hacen que la conversación respecto al problema sea más fácil de llevar porque no se centra en el individuo, se centra en el proceso. Hace que sea más fácil de escribir el problema. ¿Por qué pudiste cometer el error? ¿No? Si alguien es medio flojo, un poco negligente, no está prestando atención, eso también es un problema de proceso. ¿Por qué puede ser flojo? Qué buena pregunta. ¿Qué tipo de supervisión tiene? ¿Cómo se mide su desempeño? ¿Conoce o no conoce su desempeño? ¿Cuál es el impacto que tiene en él cuando no se cumple el desempeño? ¿Qué hace la organización cuando un desempeño no se cumple de manera repetitiva? ¿Por qué puede alguien ser flojo en esta organización? Igual es un problema de proceso. Se fijan, deberíamos tener indicadores claros que hagan a las personas entender cuando no están cumpliendo, procesos de control y de feedback específicos para poder abordar cuando las brechas empiezan a ocurrir. O sea, igual es un problema de proceso. El único caso en que el proceso no es el problema y que es la persona es cuando alguien está haciendo su trabajo mal a propósito. ¿Ya? Pero cuántas de las personas en su organización creen ustedes que se levantan en la mañana y dicen, hoy día voy a tratar de hacer las cosas bien mal, voy a tratar de hacer harto daño, voy a tratar de que nada resulte? Yo creo que nadie se levanta así. Las personas somos humanas, ¿o no? La negligencia rato, la flojera, el perder de repente de vista el objetivo, eso pasa, ¿no? El error es súper humano. Necesitamos atacar esas cosas del proceso, si queremos lograr excelencia operacional que se sostenga en la organización. Y si la persona está haciendo su trabajo a propósito, tienen que echarla. O sea, eso no les voy a decir. Hasta ahí nomás llega el pilar las personas. No, no queremos personas que están de manera malintencionada con alevosía haciendo daño, ¿no? Pero eso es muy poco común, muy poco común. Puede pasar que a veces alguien no tenga las capacidades para poder abordar las cosas que están bajo su entorno, lo que se le está pidiendo, puede ser. Vamos primero a tratar de arreglar el proceso y de generar la capacitación adecuada. Si eso no funciona, igual hay un proceso que falló, que fue el de reclutamiento. O sea, la persona hasta ahí no era la persona adecuada, ¿no? Igual es un problema de proceso que hay que cuestionarse. Entonces, esta tabla, un mantra fuerte, que nos va a ayudar a crear un comportamiento y ambientes en donde podamos efectivamente hacer excelencia operacional. No importa cuántas herramientas ustedes pongan, transformación digital, cuánta filosofía presenten, si no cambiamos esto, si no cambiamos las conversaciones, la forma en que el líder actúa cuando alguien dice no sé hacer algo, o esto está malo, o me equivoqué, no vamos a lograr mucha excelencia operacional. Esto resume de alguna manera los 3 elementos esenciales que la excelencia operacional Lean, ¿no? La cultura Lean nos incentiva, que en primer lugar es el respeto por las personas. Entendido no como ser más cordial y saludar a la gente y llevarnos súper bien. No es eso, aunque eso también es bueno. Cuando yo digo respeto por las personas, me refiero
respeto por su condición humana, en que yo entiendo que es humano equivocarse, pero que las personas también pueden aprender. Eso es respeto por las personas, que yo les doy la oportunidad de aprender. En que yo entiendo que lo que ellos hacen, ellos lo conocen. Entonces les permito opinar y les doy ciertas atribuciones sobre lo que hacen. ¿No? Eso también es respeto por las personas. Entiendo que no son máquinas, ¿no? Que tienen algo que aportar también dentro de cierto alcance. Respeto por las personas es escuchar a las personas, es crear medios para que puedan desarrollarse. Tiene que ver con eso, ¿no? También es perder el miedo a los problemas. Que ya no sea un problema hablar de los problemas, quitarle ese tabú, que sea algo normal, porque los problemas van a existir siempre. La excelencia operacional no es la ausencia de problemas, por favor. Si ustedes quieren empezar a trabajar con excelencia operacional, con algún sistema de excelencia operacional, prepárense porque los problemas van a multiplicarse, no porque tengan más que antes, porque los van a empezar a encontrar. Los problemas están ahí, hay que salir a buscarlos. No se van a acabar, va a haber uno nuevo después. Por eso es que hay que acostumbrarse a trabajar con problemas, se tiene que volver algo normal porque van a existir siempre. De hecho, uno de los senseis de Lean, Taichi Ohno, decía, no problem is a problem. En el minuto que yo dejo de ver problemas, ahí sí que tengo un problema porque he perdido mi capacidad de encontrarlo. Y los problemas están ahí. ¿No? Si no encuentro los problemas, no tengo las oportunidades de mejora. Y por eso, el tercer elemento cultural importante es aprender a resolver problemas. Resolver problemas de forma continua y tener sistemas y formas de hacer esto como una parte normal de la organización. Entonces fíjense cómo vamos avanzando. Filosofía, cultura, para poder hacer excelencia operacional. Y me he centrado más en esto porque el gran título de hoy día era cómo alcanzar la excelencia operacional. Y las herramientas, las tecnologías, fíjense que esas las podemos aprender con manuales, son más sencillas. Créanme, son las más sencillas. Es la filosofía y la cultura lo diferenciador que hacen que esas tecnologías o herramientas realmente puedan implementarse. Porque tecnologías hay un montón, y aquí solamente un listado inicial, hay un montón, algunas son Lean, algunas propiamente de la metodología Lean, otras son de otras, ¿no? De otras visiones, y yo puedo ocuparlas todas. Pero son recetas, son excelentes recetas, ¿ya? Eso sí, muy buenas recetas para poder traducir la filosofía a mi realidad, para poder generar ciertos comportamientos y culturas en mi organización, pero son recetas. Y más que aprender directamente tecnologías, lo que tenemos que aprender para alcanzar la excelencia operacional es aprender a seleccionar las adecuadas. ¿Cuáles necesito? ¿Qué problema tengo? ¿Y qué método me va a servir? Entonces no se trata de aprender un montón de cosas y salir a hacerlas todo, es aprender a seleccionar y hacer el match entre la adecuada. Y eso lo van a lograr si entienden bien la filosofía, si logran capturar hacia dónde tengo que ir, ¿no? ¿Cuál es ese problema que tengo que resolver? Y si tengo los comportamientos adecuados en mi organización para poder implementar esas herramientas. ¿Sí? Ahí hay un listado, ¿no? 5S, Value Stream Map, A3, Just in Time, son algunos propiamente del mundo Lean. Six Sigma tiene una filosofía propia, pero también tiene herramientas puntuales que yo puedo usar. Las Planner, Hoshin Kanri, y hay un montón más, un montón con palabras japonesas, o no podía seguir, Heiyunka, o no, Pokayoke, no podría ponerme a decir muchas palabras en japonés, en verdad, que son herramientas Lean. Y muchas en inglés también, porque mucho se ha desarrollado ya. Pero todas tienen eso en común, son recetas para resolver algún tipo de problema o para analizar algún tipo de problema. ¿Ah? El elemento común son medios para ayudarme a lograr excelencia operacional. Entonces, cuando hablamos de tecnología, más importante que la herramienta en sí misma va a ser capaz de entender qué problema tengo. Este diagrama que les estoy mostrando acá es un ejemplo, no es perfecto, ojo, podría tener mucho más, pero me gusta porque conceptualiza el mensaje que les quiero dar hoy día. Este diagrama aparece en una guía de métodos Lean para el gobierno, ¿o no? El área medioambiental del gobierno norteamericano, ¿no? Ahí está la fuente si alguno quisiera buscarlo, porque pueden encontrarlo. Pero ¿qué es lo que me gusta? Que antes de poner la herramienta pone algo muy simple, dice, ¿qué problema tienes? Eso es lo primero que tienes que hacer. Y si es fácil de arreglar, arréglalo. No te compliques con métodos complejos. Si es que está ahí la solución, hazlo. Es decir, recuerda que la excelencia operacional no se trata de ser lean o de ser ágil o de tener Six Sigma, esos son medios, se trata de mejorar el desempeño. Entonces,
se puede hacer con o sin esas herramientas, esos son medios, ¿ya? Entonces, si es fácil de arreglar, arréglalo. Y después me dice, si no sabes, sal a buscarlo. Anda a mirar el proceso, porque están ahí. Si no sabes qué problemas tiene, anda a buscarlo. O sea, igual, incluso si creo que no tengo problemas, igual tengo algo que hacer. Gemba, visitar Gemba sería parte de nuestro, medir productividad, un sistema de gerenciamiento diario o Daily Visual Management serían algunos de los métodos que podríamos usar para poder encontrar problemas si es que no los estamos viendo. Si es que es desorden en el espacio, hay una herramienta que se llama 5S, muy, muy, muy potente. Ocupemos esa. Si es que tengo un proceso que no es óptimo, ¿ah? No cumple con un desempeño puntual, y un proceso no tan complejo, mira, acá hay dos herramientas que podrías usar. A3, bueno, en el mundo Codelco conocido como RDP, o resolución de problemas, un método para ayudarnos a analizar problemas de manera muy estructurada con buenas prácticas. Haz un evento Kaizen. Kaizen significa mejora continua, ¿no? Haz un evento de mejora continua con tus equipos para resolver este problema menos complejo. Si es un problema más complejo, ¿sabes qué? Existen métodos para analizar problemas complejos. Value Stream Mapping, Six Sigma, si es que el problema tiene que ver con variabilidad. Utiliza alguna herramienta más compleja. Pero si se fija, lo que muestra este diagrama es que dependiendo del tipo de problema, voy a escoger un método, alguna receta que me va a ayudar. Podría seguir mucho rato, ¿no? Hablándole de Lean. Existen diplomados completos sobre cómo poder hacer alguna de estas cosas, ¿no? A veces solo una herramienta, como A3, podríamos estar hablando por horas. Yo siento mucha pasión por esto, entonces no me pararía, no ocupé la hora completa, ¿no? Pero un poco cerrando esta webinar del día de hoy, no nos olvidemos que la excelencia operacional es gestión de desempeño para un cliente, que todos estos enfoques, Lean, ágil, que sea, son medios para lograr la excelencia operacional finalmente. ¿Ah? En el caso de Lean, uno muy popular, que ha ido creciendo cada vez más, pero lo esencial que tenemos que recordar es que sea Lean o sea otro, sea cualquier modelo de excelencia operacional, si queremos alcanzar excelencia operacional, no podemos quedarnos solamente en las tecnologías y en las herramientas. Necesitamos también buscar formas de incentivar una cultura, una serie de comportamientos, y eso lo pueden iniciar hoy día, ¿no? Hoy día podemos empezar con esa tabla a tratar de cambiar la forma en que nos comunicamos, la forma en que reaccionamos ante los problemas, y también empezar a explorar formas nuevas de analizar y de ver nuestros procesos que nos ayudan a encontrar problemas de manera más continua, ¿no? De manera más temprana, como por ejemplo la filosofía Lean. Bien, bueno, muchas preguntas no vi en el chat. Si tuviesen preguntas que quieran poner, los invito a que las dejen ahí para que las podamos ir abordando. Era mi objetivo en esta sesión, poder darles una visión global de estos tres grandes elementos y sobre todo de ir complementando con filosofía y cultura el buscar herramientas. También orientarlos respecto a cómo pueden seguir aprendiendo sobre estas cosas. En la presentación, Paulina les contaba, yo además de ser gerente de operaciones en GPRO, soy profesora de la Universidad Católica de pregrado, enseño planificación y control de proyectos y enseño excelencia operacional y construcción Lean, particularmente a los ingenieros en sus últimos años o a los ingenieros de magíster. Pero también en la universidad hemos desarrollado múltiples diplomados para poder enseñar estas cosas y crear espacios para que puedan aprender un poco más. Y probablemente una particularidad importante de nuestros diplomados es que tratamos de abordar las tres cosas, no quedarnos solamente en la herramienta. Eso significa que tratamos de que aprendan a elegirlas bien, de entender cuándo usarlas, cuándo no, cuándo modificarlas, ¿no? Existen varios diplomados que ustedes podrían abordar si quisieran. Yo lo voy a decir de manera gruesa para que después vayamos a las preguntas, ¿no? Pero para orientarlos para partir. Y por supuesto, si quisieran más información, pueden también explorar ahí en la página web y ahí Paulina está dejándole algunos links. Los primeros tres que están acá son los que están más asociados a lo que hemos visto el día de hoy, si alguno quisiera abordarlo, ¿no? El diplomado de liderazgo y gestión Lean es un diplomado pensado para agentes de cambio, personas que quieren poder aportar y transformar la organización. Entonces tiene dos grandes componentes. Este diplomado tiene 50% asociado a métodos Lean, ¿no? Van a aprender Value Stream Mapping, 5S, varias de las recetas, pero el otro 50% es aplicado, vamos a desarrollar proyectos reales, viendo qué es lo que pasa
abordando qué pasa cuando desaparece el mentor, cuando no me dan presupuesto, cuando es muy caro, cuando lo que yo pensaba no era, o sea, abordando lo que realmente implica en la práctica esto, porque en teoría suena bonito, pero hay que aprender a llevarlo realmente. ¿Qué pasa cuando no me quieren escuchar, cuando no los convenzo, cuando no nos ponemos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando el problema desaparece? ¿No? Y además un carril muy importante de liderazgo, de cómo ustedes como individuos pueden desarrollarse y crear competencias individuales para poder apoyar a su equipo en la transformación. Entonces, muy buen diplomado. Este diplomado parte en mayo, si no me equivoco. Si estuviesen interesados en saber más, pueden revisar más. Si es que vienen del mundo de los proyectos, particularmente proyectos de construcción o minería, esta es una muy buena alternativa también, el diplomado de Lean Project Management, que aborda las herramientas específicas de la gestión de proyectos asociadas al Lean. Y aborda además algunas herramientas un poco más avanzadas, específicas del mundo de construcción y minería, como BIM, como la creación de modelos en 3D, ¿o no? Y herramientas avanzadas de Lean para proyectos como Target Value Design, ¿no? Algunas cosas un poco más avanzadas. Muy buena alternativa también. Y por último, un diploma más que les quisiera comentar, el diplomado en excelencia operacional. Este es un diplomado un poco más nuevo. Este diplomado aborda la excelencia operacional como un todo. Muy bueno en ese sentido, no se centra específicamente en Lean, a pesar de que tienen casi 30 horas particulares de Lean dentro del diplomado. También se aborda Six Sigma, también tiene un capítulo de calidad y un capítulo de TPM, o Total Production Maintenance, ¿no? Que particularmente interesante si es que trabajan en plantas operativas, este diplomado. Ahora, todos estos diplomados puede llegar gente de cualquier industria, porque los conceptos en general aplican. Obviamente hay ciertos públicos que se van a beneficiar más de algunos contenidos particulares, pero en todos se aborda desde perspectiva de servicio, productivo, proyecto, ¿no? Y los profesores tratamos de hacer un buen equilibrio. Y en general los profesores somos un mix, ¿no? Un mix de académicos y un mix de personas de la industria que implementan esto en el día a día, que también creo que es algo bien importante para que se pueda traducir realmente a la práctica de ustedes y que no se quede solo una teoría. Y algunos profesores, como el caso mío, que tengo un pie en cada lado, ¿no? Que estoy trabajando en la academia, pero que además implemento estas cosas como consultora a través de mi empresa, que es GPRO. Hay algunos otros diplomados, varios, que abordan elementos de excelencia operacional, ¿o no? El diplomado de gestión de operaciones tiene un foco Lean específico, también podría ser interesante para ustedes. El diplomado de gestión de proyectos de tecnologías de la información no lo tiene en el título, pero dentro de este diplomado se aborda tanto la visión Lean de estos proyectos como la visión ágil, también muy interesante. Y finalmente mencionarles que en el diplomado de gestión de procesos de negocio también hay una unidad completa abordada que aborda la mejora continua bajo enfoque Lean y excelencia operacional de los procesos de negocio. Entonces, algunas alternativas de cosas que podría interesarles explorar si es que quieren continuar aprendiendo. Por supuesto, también pueden estar continuamente siguiendo las redes de la OCE, se hacen webinars como este, de repente aparecen cursos que se pueden hacer, y estas cosas después se estaba grabando esto, entonces les va a llegar y nos sirven para tener reflexiones o no, e ir recordando algunos conceptos que tenemos presentes, pero que a veces van pasando a segundo plano frente a todo lo que está pasando en el día a día y las urgencias del día. Voy a mirar algunas de las preguntas que han aparecido, ¿no? Ahí dice, para proyectos en tecnología, pregunta Ricardo Lemus. Para proyectos en tecnología, fíjate que un proyecto es un proyecto primero, ¿no? Y en ese sentido, Lean en general se puede utilizar para proyectos. Actualmente nosotros tenemos, dentro de GPRO, apoyamos empresas como BCI, como SAM, en el desarrollo de proyectos tecnológicos bajo perspectiva Lean, combinando visión Lean con Ágil. Ahora, si quisiera aprender más de eso, el diplomado de gestión de proyectos TI podría ser particularmente interesante para ti, Ricardo, porque ve las dos visiones, ve agilidad y ve también temas de Lean, ¿no? Una mezcla de los dos. Así que ese puede ser súper interesante, ¿no? Si es que un proyecto más de innovación, te invitaría a explorar Lean Startup, ¿no? Lean aplicado al desarrollo de nuevos negocios, de nuevos conceptos, en donde hay técnicas para testear las hipótesis que yo me voy haciendo y aprender rápido, ¿no? También puede ser muy interesante abordar eso.
hay muchas gracias por los comentarios de los que agradecen o no lo que estábamos haciendo, ¿no? Hay algunas preguntas un poco específicas, voy a tratar de irme a las preguntas más generales, así que disculpen si es que no las abordo todos, ¿no? Ahí también me dicen, alguien más me dice, me gustan todos los diplomados, ¿no? ¿Qué hago? Solo puedo hacer uno. Soy Project Manager, TI e ingeniero. Fíjate que depende cuál abordar, yo creo, de qué tareas específicas haces, ¿no, Mabel? Y hacia dónde quieres llegar y qué quieres lograr con ese diplomado. Probablemente vamos a hacer una charla más adelante específica sobre qué diplomado tomaron, ¿no? Ahí, Paulina, entonces también te invitaré a que estés atenta porque no queremos aquí hacerlo tan detallado porque lo invitamos a un webinar general, pero ahí podríamos abordar eso muy específico, ¿no? Si es que quieres ser, la diferencia más grande entre los tres primeros diplomados que yo mencioné, ¿ya? El único que tiene el track tan fuerte de liderazgo es el primero, es una diferencia importante, que tiene el liderazgo en el título, ¿no? Entonces, si es que quieres abordar la perspectiva como de ser líder, ¿no? Ese puede ser un muy buen diplomado, y ese diplomado, el diplomado de liderazgo y gestión Lean, no es específico para ninguna industria, de hecho normalmente lo toma gente de todo tipo de industria, un mix muy entretenido, ¿no? Tenemos gente de la salud, de la construcción, de la minería, de empresas, de TI, entonces no hablamos específicamente de ninguna, pero tratamos de abordarlos todos y se ve la metodología como un todo, ¿no? Entonces, ese podría ser bien, bien interesante, ¿no? Es el único que tiene la parte de liderazgo, ¿no? Si trabaja específicamente en el mundo de la construcción, yo les recomiendo el segundo, Lean Project Management. Creo que ese aborda herramientas Lean muy potentes, específicas de la construcción, que no se ven en tanta profundidad en el otro, ¿no? Como Last Planner, por ejemplo, Last Planner System, muy fuerte. Si es que trabajas en planta productiva, esa yo me voy directo a la excelencia operacional. Entonces hay un par que yo los oriento rápidamente, los otros conversemos un poco más, ¿no? Estaba mi correo al inicio, me puedes comentar también ahí si quieres qué es lo que estás buscando, a ver si te puedo ayudar, ¿no? Bien, ahí veo algunos agradecimientos, muchas gracias ahí de nuevo por los agradecimientos, ¿no? Mire qué buena pregunta, y Claudia me hace la pregunta que me da para un diplomado en sí mismo. Dice, la cultura y la filosofía en línea implican un compromiso importante de la gerencia general. ¿Cómo puedo lograr ese compromiso? ¿No? Hoy esta pregunta la hacen tanto, y si tuviese una respuesta corta y que fuese así nomás, probablemente sería millonario hoy en día, ¿no? Y tal vez ya no necesitaríamos hacer diplomados, porque esto es un trabajo que requiere trabajarse desde los cimientos, ¿no? En mi experiencia personal, la gerencia general se convence de dos maneras, ¿no? Con los números, porque hablan números, ¿o no? Porque mira, puedo lograr una mejora un 10%, o con el entendimiento de la filosofía profundo, ¿no? Y no son tan sencillos ninguno de los dos, ¿no? O que se entrena y que entiende realmente el porqué, ¿no? Es decir, hace un diplomado y entiende el porqué, y créanme que cuando la gerencia se alinea con el trasfondo, esos son los que empiezan a hacer transformaciones en su organización, pero tienen que entender el porqué, no basta la herramienta, o porque ven el resultado. Entonces, dado eso, si en uno que lo inviten a una charla de este estilo, ¿no? Y que empiecen a escuchar cosas, que les empiecen a movilizar, eh, y eso podría pasar, y pasa. Yo he tenido gente de repente en estos webinars que me escriben después y dicen, ya, sí, o sea, esto despertó mi curiosidad, quiero saber más, ¿no? Y también como consultora me toca mucho también que de repente algo les hace sentido, y empezamos a avanzar, pero la otra es con resultados. En el diplomado de liderazgo y gestión Lean, ese en particular yo lo dirijo, hacemos proyectos aplicados, pero también hacemos un seminario en que invitamos a personas a presentar lo que están haciendo en Lean de la industria. Y algunos de los que invito de manera continua, es que siempre trato de invitar a algunos exalumnos, gente que hizo el diplomado hace 3 o hace 5 años, y que han logrado empezar transformaciones en su organización, y que cuentan su experiencia, ¿no? De haber sido un alumno que tomó el diplomado y que hoy día lideran un área o están transformando la organización completa. Y son bien bonitos estos casos, y ellos cuentan, para la mayoría, que hicieron el diplomado, o hicieron, no tiene por qué ser con el diplomado, ¿no? O hicieron una implementación puntual ellos y mostraron resultados, ¿no? Y ese resultado hizo que se contagiara el de al lado y que dijera yo también quiero. Y esos resultados empezaron a llamar la atención arriba. O sea, parte con un proyecto puntual, haz un quick win, haz una implementación tú.
Si bien la implementación aislada, ¿no? Que no traspasa las barreras de las áreas, obviamente no va a lograr lo mismo que esa que yo logro involucrar a todos, uno puede lograr cambios importantes de manera local, que despiertan la curiosidad y que después empiezan a crecer y que abren el espacio para la conversación. Y si no, debo decir que hace 10 años, algunos de los gerentes de algunas de las organizaciones, casi todas las que les mencioné cuando les hablé de empresas importantes en nuestro país que están implementando Lean de manera oficial, hicieron diplomados de este estilo, ¿no? Y yo los recuerdo. Hace 10 años, en algunos de estos cursos, hace 10 años yo no era la profesora titular, yo era la ayudante, y tenía algunos de estos profesionales como ayudante en algunos de estos cursos, y ellos hoy en día están liderando transformación en su organización. Además, no miren en menos cómo van cambiando los tiempos, ¿no? Cómo van avanzando, cada vez se ha abierto más las puertas para personal más joven a entrar también a liderar procesos, y también pueden ser ustedes los que generen ese cambio, entonces tampoco hay que esperar a convencer solamente a los jefes, vayan ustedes generando esas bases, ¿no? Sí, me alargué un poco porque me pareció una buena pregunta y porque aparece algo, ¿no? ¿Alguna clínica o hospital que trabaje con Lean? ¿Saben qué? Cuando yo hablo de las distintas industrias, ejemplos de aquí en Chile, ¿no? Que estén liderando sus procesos con Lean del área de salud, no son tan fuertes porque no necesariamente son su filosofía central, pero sí puedo comentarle, y no está el nombre de ese participante, desde mi organización, desde GEPRO, hemos trabajado implementando Lean con Clínica UPA, con Clínica Las Condes en su minuto, con la Clínica Santa María también, con UC Christus hemos tenido varias veces instancias de colaborar en torno a implementar excelencia operacional en Lean. Entonces, de que está presente, está presente. Todavía no ha tomado toda la fuerza, pero probablemente va a avanzar. Y este año hicimos un trabajo pro bono muy interesante con centros de vacunación, del CESFAM, implementando Lean a los procesos de vacunación, que al principio fue recibido con algo de resistencia, porque oye, pero hacer eficiente la vacunación, lo importante del paciente, pero uno puede hacer las dos cosas, ¿no? Y todos nos fuimos a vacunar varias veces ya, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado el proceso desde la primera vez hasta la última dosis? Yo recuerdo haber ido la primera vez a vacunarme y como buena ñoña, ¿no? Amante del Lean, estaba mirando el proceso buscando pérdidas, ¿no? Y estaba súper atenta, estaba muy interesante el proceso, un proceso que se diseñó de la nada, mirándolo, qué estaba pasando. En el diplomado que fuimos hablando de todo el análisis a medida que avanzamos en las clases, ¿no? Yo le iba trayendo los últimos updates de cómo íbamos transformando también el proceso de vacunación, un tema entretenido. ¿Y qué es lo que pasaba? Que de la primera a la segunda vacuna, que en mi caso fueron como 3 meses de separación, el proceso había mejorado mucho para mí como cliente, ¿no? Como usuario. Fue súper rápido. Pero yo me acuerdo que me fui como con una espina porque sentí que había empeorado para los trabajadores. Me acuerdo que sentí que corrían más, que se estaban trasladando más de lo necesario, que había más movimiento del que realmente necesitaban, que sí había reducido el tiempo para mí, pero que a un costo tal vez muy alto, que estaba más ineficiente el proceso internamente. Y ahí fue que decidimos hacer una intervención y nos aliamos con un CESFAM para ver cómo podíamos mantener esos tiempos cortos y aún así reducir el trabajo internamente, ¿no? Cambiar la configuración de cómo estaban haciendo la vacunación, que caminen menos, que haya menos errores, que sea más fácil detectar el error, ese tipo de cosas. Entonces es interesante porque uno puede hacer las dos cosas, ¿no? Me preguntan por ahí, ¿tiene código Sense? Los diplomados en general no tienen código Sense, ¿no? Ahí Paulina me ayuda. En general los códigos Sense son para cursos mucho más cortos y para un público, otro tipo de público, ¿no? Sí, Así de que... todo, disculpa, ahí ¿Mm? te interrumpo Sí. porque justo Andrés nos había hecho una pregunta de los costos. Bueno, yo ahí dejé en el chat los enlaces de cada diplomado y efectivamente tenemos descuentos y facilidades de pago. También dejé los datos del equipo de admisión, así que consulten a los profesionales, ahí ellos los pueden asesorar para que la idea es que todo el mundo pueda estudiar y perfeccionarse en estos temas. Daniela, te dejo para que continúes con las preguntas. Sí, sí, gracias. Me preguntan ahí, mira, la encuesta escrita, Paula, nos vemos en el curso, dependiendo de cuál hayas tomado. Eh, Me pregunta si son convalidables con algún máster. La verdad es que estos temas no son particularmente de máster, al menos no de un máster de ciencias, que típicamente son más de investigación. Actualmente estos no son convalidables a un magíster. Sobre todo porque todos estos diplomados son muy aplicados a la industria.
estamos pensando en cosas muy prácticas que ustedes puedan salir a hacer inmediatamente. Los magísteres también deberían ser más así cada vez, ¿no? Pero tienden a centrarse un poco más en la parte conceptual, investigación sobre todo, ¿no? Entonces, y típicamente no se centran en una filosofía en particular. Estos diplomados todos están pensando específicamente en Lean, ¿no? Los magísteres suelen ser un poco más generales, de habilidades más transversales, ¿no? Así que, pero fíjense que es una buena pregunta también hacer un magíster o un diplomado. Son distintos, obviamente lo que implica. Son distintos en tiempo, es distinto lo que uno busca con lograrlo también, ¿ya? No es loco y es súper válido querer hacer un diplomado o un magíster para poder vestir mejor el currículum o cambiar de industria o no, o tener una forma de escalar en el trabajo, ¿no? No sientan vergüenza de decirlo, es totalmente real, ¿no? Pero esos son parte de los elementos a considerar respecto a qué quiero elegir, ¿no? Si quieren ser académicos, tienen que empezar a hacer un magíster, no un diplomado, si quieren ser profesores. Ya voy a partir con eso. Si están pensando en poder aportar operativamente y también poder tal vez crecer un poco profesionalmente su organización, optar a un cargo mayor, un diplomado puede ser suficiente, absolutamente. Sobre todo porque estas temáticas están muy potentes y pueden ayudarlos a vestirse absolutamente. Eso sí van a aprender también, y van a tener que aprender, porque son aplicados, son con trabajos, con proyectos, hablando de lo que se está haciendo. En los diplomados el alumno es tan importante como el profesor para el proceso de aprendizaje, entonces estén preparados para estar ahí presentes, ¿no? Así que ahí también vayan viendo ahí cómo van haciendo ese equilibrio, ¿no? Hay alguien que me dice, ¿cuál me recomiendas tomar? José, te recomiendo que tomes el que converse más con lo que quieres aprender, ¿ya? Te recomiendo y lo recomiendo a todos que revisen los descriptores detallados, revisen los contenidos y que no lo tomen a la liviana y no se centren solo en el nombre, ¿ya? Es muy importante elegir el diplomado adecuado. Pregúntenle si tienen dudas, ¿saben algo que he hecho yo en el pasado? ¿Ah? Sí, porque obviamente difícil son altas personas, yo poder hablarle a todos, ¿no? Pero busquen en la web a alguien que haya hecho el diplomado, en LinkedIn. Díganle, quiero tomar el diplomado, me lo recomienda, cuéntame más. Traten de buscar la experiencia de exalumnos que les cuenten de qué se trata. Todos los diplomados son muy buenos, no tengo dudas en eso, pero si lo toman solo mirando el título y no miran bien los contenidos, tal vez van a escoger uno que el nombre pensaron que encajaba, pero que cuando miran el detalle no tanto. Entonces, más bien te invito a que revises el detalle, que no te quedes solo en el nombre y en lo que vimos hoy día. ¿Ya? Explora un poco más los distintos programas. ¿Ya? Si ya eres Six Sigma, que me estás poniendo acá, puede que ya hayas visto lo que se ve de Six Sigma en el DEO, el Diplomado de Excelencia Operacional. Sin embargo, dado que me dice ingeniero civil metalúrgico, me hace pensar que TPM podría ser un buen complemento a tu Six Sigma, entonces el DEO me suena, ¿no? El Diplomado de Excelencia Operacional, pero no te quedes con esta recomendación cortita. Me preguntan por diplomados orientados a tecnología e innovación, inteligencia artificial. No los conozco tan en detalle, Alejandra, me quedarían los títulos, pero seguro ahí, si te metes en la página, sé que hay diplomados bien interesantes, ¿no? Yo aquí estoy comentándolo un poco más, en donde yo presento, en donde yo hago clase, en donde puedo orientarlo un poco más. ¿Nos puede recomendar algunos libros para introducirnos? Absolutamente. No puse la lámina esta vez. Sí, sean proactivos. Yo a mis alumnos les digo el primer día de clase que yo espero que se lean el libro La Meta. La Meta, lo voy a poner en el chat. ¿Ah? La Meta, que es un libro que no es específicamente de Lean, es un libro de mejora continua, pero es un libro de mejora continua, una novela muy entretenida. Eliyahu Goldratt es el autor, lo puse en el chat, que los va a ayudar a recordar conceptos de gestión de operaciones básicos, variabilidad, cuello botella, teoría de restricción de una manera muy entretenida. Lectura obligatoria, si es que hacen algunos de estos diplomados después, al menos de mi parte. Que si bien no los obligo, nunca he tenido un alumno que me diga que se arrepintió de leerlo. Y normalmente arman grupos de lectura y los comentamos en las clases. Entonces, ese sería el libro número 1 que yo les recomiendo. La Meta de Eliyahu Goldratt, que fíjense no es específico de Lean, es de mejora continua como un todo, pero buenísimo. Con decirles que me lo estoy leyendo yo de nuevo en este minuto, como por
15ª vez, ¿no? Y lo estoy leyendo de nuevo porque llegó un grupo nuevo de profesionales a mi empresa y lo estoy haciendo todos leerlo. Nos juntamos una vez a la semana y discutimos el último capítulo. Y es parte de su proceso de onboarding a mi empresa. Y algunos tienen experiencia, tienen varios años de experiencia, más que yo trabajando, y aún así es obligación de verse la meta y volver a revisitarla y volver a plantearse algunos conceptos, porque mientras Lean y la excelencia operacional es uno de esos temas que nunca se deja de estudiar. Uno podría volver a ver Lean después de haber hecho un diplomado, un magíster en el tema, y aún así va a capturar algo nuevo al volver a escucharlo, porque la madurez que uno va obteniendo cuando lo va escuchando va creciendo. El ojo se va afinando. Así que sí. ¿Cómo creamos un ambiente adecuado para impulsar el cambio en la cultura para esta transformación? Ambiente sin restricciones, Juan. La lámina que les puse. Sé que partamos con eso. Es súper universal, pero partamos con eso. Tenemos que abrir espacio para tener buenas conversaciones. Con eso tendríamos que partir. Bien. Como país, estos últimos años hemos perdido el liderazgo y la eficiencia y la productividad. Es una pregunta. Hemos perdido, perdón. En algunas industrias más que en otras, ¿o no? En general, yo siento que el nivel de adaptación que tenemos como país es bien impactante. Miren cómo hemos trabajado con la pandemia. Yo hice mis estudios superiores en Estados Unidos y tengo una comunidad con todos los profesionales con los que estudié en esa época, ¿no? Que hoy en día lidera sus propias organizaciones, ¿no? Una comunidad interesante que ha sido para la pandemia, ¿no? Con profesionales de Israel, de México, de Francia, ¿no? De Estados Unidos, por supuesto, de Brasil, y hemos estado continuamente comentando un poco esto, y dentro de todo, yo me he podido creer un poco la muerte con Chile, debo decir. No porque estemos haciendo las cosas excelentes, o sea, hay un montón de problemas, o sea, yo mi espanto también cuando estuvimos trabajando en la vacunación y uno ve las cosas que pasan, pero dentro de todo, somos un país emprendedor de esencia, ¿no? Sin tanto miedo al cambio, o sea, qué manera de adaptarse rápidamente, cosas que se hacían totalmente presenciales, ahora se están haciendo de manera 100% online, nuevas páginas web, nuevo app, con muchas eficiencias por atrás, pero ganas de cambio, ¿no? Y yo creo que eso es más importante que casi cualquier cosa. Y sin querer ponerme polémica, porque yo no soy una persona política, muchos me han dicho qué va a pasar ahora, y yo le digo, mira, ¿saben qué? Cuando hay un cambio también de gobierno, independiente de si es que el que uno quiere o el que no quiere, si está en contra o a favor, siempre hay gente que quiere hacer algo distinto, hay ganas, ¿o no? Y eso es muy valioso, no hay que mirar en menos lo fuerte que es cuando las personas se inspiran y quieren hacer algo. Entonces yo soy una persona optimista, que veo con muy buenos ojos lo que ha pasado ahora y lo que se viene. Hay mucho que hacer, sin duda, pero las transformaciones las llevan personas y las personas tienen que trabajar inspiradas y con ganas, y que mientras exista eso, se puede hacer un montón. Entonces sí, visión Lean, sumémoslo con una visión optimista de la excelencia operacional, pero oye, el optimismo, pucha, que le suma la excelencia operacional. Así que sí, yo creo que algo hemos perdido, la pandemia ha sido muy dura, puedo hablar específicamente de algunas industrias, la construcción, hemos visto reducciones importantes, todavía un año después de que ya estemos trabajando full pandemia en construcción y que nos hayamos adaptado a la industria, a lo que ha pasado, aún así no hemos recuperado las productividades que teníamos antes, ¿no? Y esto medido objetivamente, y medido, y estoy refiriéndome a equipos buenos que lo están haciendo bien, que no han podido recuperar lo que teníamos antes, eso es verdad. Eso no significa que estemos empeorando en sí mismos, ¿no? También nos estamos adaptando a circunstancias difíciles. Me dicen, ¿puedes compartir la publicación o la experiencia de la mejora del proceso de vacunación? Uy, qué difícil, saben que ese era nuestro objetivo, queríamos publicar todo. Y lamentablemente hubo problemas más políticos internos que no nos permitieron hacer un cierre adecuado de ese proceso. Yo igual espero poder publicar algunas cosas, probablemente a través de GPRO, así que síganos en las redes ahí de GPRO, ¿no? Escrito tal cual, ¿no? En nuestra página. LinkedIn es el que más ocupamos, y probablemente algunas cosas vamos a publicar de lo que se hizo ahí. Justamente los centros en que estábamos trabajando perdieron financiamiento, se cerraron, no pudimos cerrar el proceso y hacer las publicaciones que esperamos, pero de todas maneras muy abierta a seguir mostrándolo. Los diplomados probablemente vamos a seguir mostrando los ejemplos y hablando de eso.
Sí que se va a compartir el link de esta presentación y van a tener acceso a eso, ¿no? Libros que nos puedan recomendar para Lean aplicado en clínicas. Sí, no recuerdo el autor exacto, pero Lean Healthcare, ¿no? Es un tema, ¿no? Si lo googleas en inglés lo vas a encontrar más. Lean Healthcare, es un ítem en sí mismo. Si lo googleas Lean Healthcare, probablemente vas a encontrar cosas. También hay el MIT, que es uno de nuestros aliados. De hecho, en algunos de estos diplomados, en el primero, Liderazgo y Gestión Lean, hay un curso de 24 horas, que es un curso intensivo de 3 días, interactivo, que es presencial ese curso en particular, porque simulaciones con Lego, 3 días intensos de eso. Se hizo inspirado en la experiencia del MIT, lo armamos en conjunto con ellos, un curso de ellos, que tenemos licencia para poder implementar nosotros acá. Y ellos, la experiencia y los ejemplos que vemos ahí son muchos del área de salud, porque de ahí viene su experiencia. Es un mix del mundo de la salud y del mundo aeroespacial, en donde el MIT desarrolló Lean. Entonces también podrías buscar parte de eso. Con MIT me refiero a la universidad, al Massachusetts Institute of Technology. Y ahí lo estoy anotando, pero si es que lo escribí mal, me disculparán. Lo hice Massachusetts, no estoy segura de cuántas S tiene, varias por ahí dando vueltas. Me disculparán si está mal, pero el MIT tiene, y el Lean Enterprise es como se llama este curso, si alguno quiere mirarlo un poco más. Ahí vemos cosas aplicadas a la salud. ¿Qué se aplica harto en salud de herramientas Lean? Fíjate que el A3, pensamiento del A3 es probablemente la herramienta Lean más usada en clínica. Y en mantenimiento hospitalario, nosotros hemos implementado gerenciamiento diario, Daily Vision Management, con harto éxito también. Así que también podría ser interesante para que puedan abordar. Otro libro, dicen ahí, La máquina que cambió el mundo. Ese es el libro original, en donde se presenta Lean inicialmente, ¿o no? Como el concepto Lean. Es súper bueno, sobre todo si les gusta el mundo de los automóviles, porque habla de lo que pasó en Toyota. Puede ser algo técnico, eso sí. Entonces, después del libro que les recomendé en la meta, si quieren leer algo un poco más simple, el libro Lean Thinking, ¿no? Que es de los mismos autores de la meta, ¿o no? Womack y Jones, puede ser una buena puede ser una buena alternativa. Y si les gustó mucho la meta y quieren un libro similar a la meta, hay un excelente libro, uno de mis favoritos, The Gold Mine. Lamentablemente me parece que no está en español, un poco más difícil de conseguir, pero The Gold Mine, esto es de Freddy Ballet, el autor, este es mi autor Lean favorito. También es una novela que cuenta un proceso de transformación, un poco más avanzado que lo que uno ve en la meta. Más específicamente de Lean. Ballet tiene espectaculares libros, yo creo que ese es mi libro Lean favorito. No es lectura obligatoria, es un poco más difícil de conseguir, pero si quieren ahí explorar, ese también puede ser una buena alternativa. Bien, creo que estoy llegando casi al final. Me preguntan si existe magíster de excelencia operacional en Chile o en el extranjero. Mira, yo he visto algunas cosas hoy últimamente, como la excelencia operacional está tan popular, aparecieron varias cosas en los últimos años, como hay mucho online, ¿no? Como hazlo por aquí. A mí me entran dudas respecto a veces a estas cosas que aparecen muy repentinamente, entonces creo que algunas cosas hay. Cuando yo quise estudiar personalmente, no encontré nada específico del tema, ¿no? Más bien encontraba magísteres en excelencia operacional, o sea, perdón, en gestión de operaciones, ¿no? Operations Management, y cosas de ese estilo. No puntualmente uno de una universidad de renombre, o no como más tradicional, específica, pero eso fue hace varios años, ¿no? O sea, yo opté en mi caso, un magíster en Engineering Management, ¿no? que es la gestión de la ingeniería, ¿no? Con capítulos de gestión, enfocado en emprendimiento y enfocado también en innovación, en mi caso, ¿no? Y yo sí recomiendo mucho, si es que quieres hacer un magíster en el extranjero, recomiendo el MEM, el Master in Engineering Management como concepto, yo lo encontré espectacular. No hay nada que haya aprendido ahí que no haya tenido que ocupar de manera intensiva en mi vida laboral hoy, sobre todo crisis management, ¿no? Manejo de crisis y de cambios rápidos en los últimos 2 años.
Ah, entonces eso de todas maneras lo recomiendo y bueno, mi alma mater, Duke, me encanta, entonces también es una buena opción. Pero eso es en base a mi experiencia personal. Hoy día están apareciendo hartos más, Babel, que podrías explorar. Ten cuidado nomás que hay un mix siempre. Diferencia bien los programas que están bien armados de buenas universidades y yo para eso recomiendo contactarse con algún exalumno. Nadie te va a poder hablar mejor del programa que un exalumno. Y yo tengo confianza también que si hablan con nuestros exalumnos les van a hablar genuinamente del programa, ¿no? Les haya gustado o no, siempre hay un mix, pero no me preocupa, prefiero que tengan una visión realista. Para un magíster súper importante, si quieren tomar un magíster, que hablen con un exalumno y que les dé una visión real antes de hacerlo, porque en papel todo se ve precioso. ¿Ah? Entonces a mí me entran dudas, no he explorado en detalle para saber si son buenos, si son malos, los he visto, me entran esas dudas nomás, ¿no? Y me preocupa que yo creo que sí, sí hay harto negocio en esto, por supuesto, finalmente es un negocio, hay que preocuparse ahí de que sea buena la calidad. Eh, Personalmente yo me siento muy afortunada de estar aliada a la universidad, a pesar de que en el fondo trabajo como consultora en la práctica, porque nos permite proteger mucho la calidad por sobre todo, independiente de que también es un negocio, obviamente, la formación, pero le ponemos un énfasis muy importante a que sea algo útil para el alumno y no hacer cosas solo por hacerlas, ¿no? Pero eso yo no lo puedo decir por todos y ahí es donde hay que averiguar, ¿no? Averigua bien si vas a hacer algún magíster. A mí me han llegado unas cosas insólitas que dicen como en 6 meses obtener un magíster y me cuesta creer en eso, ¿no? Y online además, a distancia, y digo, difícil, ¿no? Asincrónico, es decir, sin profesor, a nivel de magíster, de diplomado, hay algunas cosas que uno puede aprender sin profesor absolutamente, ¿no? Pero para un magíster, qué importante es la discusión con los profesores, ¿no? Qué importante fue la interacción, el aterrizar las cosas reales, ¿no? Entonces, me entran las dudas, así que averigüen bien. Pero hay algunas ideas nomás de lo que podrían mirar. Mal que mal, la experiencia que tengan estudiando va a depender mucho también de cómo ustedes aborden ese proceso, ¿no? De cuánto quieran sacarle partido. En los chats yo hago clases en varios diplomados, les presento algunos acá, pero hago clases como en 10 de los diplomados de los que se hacen aquí. En muchos hay cápsulas de planificación o de excelencia operacional o de Lean, que son las temáticas que veo yo, y a veces hay cursos que nos sacan el jugo a los profesores de una manera brutal. Ustedes pueden ser de eso, en que está el chat y que no para el chat, ¿no? Que hasta cuesta hacerle seguimiento a las preguntas, a las consultas, que al final termina la clase y nos quedamos media hora más conversando a veces antes de terminar, y que te sacan yo siento que te exprimen el conocimiento, y esos son los alumnos también, pues mientras más participan, mientras más preguntas hacen, sobre todo si son buenas preguntas, oye, los cursos se vuelven mucho más entretenidos. Cuando los proyectos son buenos, a mí me toca dirigir en el de liderazgo, el de Lean Project Management a veces también en el de excelencia operacional, somos un equipo de profesores que nos turnamos en quienes dirige el taller ese año, ¿no? En el taller discutimos sobre los proyectos reales que hacen ustedes. Mientras más, mejor son las implementaciones, mientras más hacen, mejor son las clases, ¿no? Tremendamente entretenida, discutimos lo que está pasando en todas las empresas que están presentes, ¿no? Y los problemas reales, y no me funcionó, y miren lo que logré, y ¿se acuerdan lo que hablamos hace 2 semanas que quería intentar esto? Aquí está, y al final todos los alumnos estamos igual, los alumnos están igual de interesados que el profesor en lo que le pasó en su proyecto, porque estamos siendo testigos de varios procesos de excelencia operacional simultáneos, ¿no? Y eso depende de él. Bueno. Me preguntan finalmente alguna bibliografía tutorial específica de las Planner. Bueno, las Planner particularmente en donde se ve más profundidad es en el diplomado de Lean Project Management, a pesar de que en el de liderazgo y gestión Lean también la vamos a abordar. Entonces, si les interesa la herramienta Las Planner, para los que no sepan, Las Planner es una herramienta de planificación Lean para planificar proyectos. Si es que no, también en GPRO tenemos cursos de Las Planner que hacemos de manera bastante periódica, entonces también pueden explorar esos. Y esas serían mis alternativas. Las Planners, si quieren de leer las Planners, busquen cosas de Ballard, ¿no? Cosas de Howell, estos son los autores, las Planners, Gregory Howell, Glenn Ballard. Busquen cosas de Luis Fernando Alarcón, que sería nuestro experto local de Lean Construction, y van a encontrar papers asociados. Y si quieren más de eso y quieren saber lo más último de las Planners, revisen el IGLC,
y eso es el International Group of Lean Construction. Es el congreso anual que se hace, escribí súper mal, Lean, no Lena, Lean Construction. Aquí en Chile somos súper activos en ese congreso, los profesores locales publican todos los años, tenemos mucha investigación asociada a las planners que viene desde nosotros, somos pioneros en las planners como país, implementamos hace muchos más años que la mayoría de los otros países llevan a encontrar.